Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso Cómo andar en el poder sobrenatural. Este es el módulo 2 de nuestro curso de autoridad espiritual y voy a impartir la parte 2 de este módulo. Muy bien, pues bienvenidos y vamos a dar inicio compartiendo con ustedes. Aprendiendo a andar en el poder sobrenatural de Dios. Este es el módulo 2 y vamos a impartir la segunda parte de este módulo, aprendiendo a andar en el poder sobrenatural de Dios. Vamos a entrar en la sesión 6. Vamos a entrar en la sesión 6 de nuestro curso. Se llama La unción, la segunda dimensión sobrenatural. Bien, primeramente vamos a definir la unción. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla de este término unción, que es la palabra, se refiere a la acción de ungir o de untar o de poner? Se refiere a la instrucción dada por Dios de derramar aceite sobre aquellos que él había escogido para capacitarlos de una manera sobrenatural, para darles una habilidad a fin de que no estuviesen limitados por su condición humana, por la debilidad humana, sino que a través de esta unción, aquellos a quienes Dios había escogido como eran reyes o profetas o siervos de Dios, tendrían esa capacidad y habilidad para poder hacer el trabajo que Dios les había encomendado. La unción se refiere al aceite, se refiere a una preparación que Dios instruyó que se hiciera en el Antiguo Testamento cuando Moisés, precisamente, después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, lo condujo a través del desierto y Dios le ordenó construir una tienda, el tabernáculo de reunión. Así que aquí vemos por primera vez el uso del aceite para ungir o para colocar este aceite, esta preparación de aceite sobre el mobiliario, sobre la tienda y también sobre quienes ministrarían o servirían dentro de la tienda para que la presencia de Dios se manifestara de una manera sorprendente, impresionante. A través del sumo sacerdote y quienes trabajaban en esa tienda, en ese tabernáculo, Dios les capacitaba a través de ese derramamiento de aceite. Fue Aarón el primer sumo sacerdote y fue ungido con aceite para que él pudiera cumplir con esta función. Así que cuando hablamos de la unción estamos refiriéndonos al uso del aceite que se derramaba sobre la cabeza o sobre las cosas para separarlas o darles un uso especial de parte de Dios. Así que podemos ver aquí en Jueces capítulo 9, verso 9, que la escritura se refiere al aceite como un fruto del olivo. Dice, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. A través de esta parábola, con la cual Dios nos representa, o Dios nos habla aquí de la importancia que tiene las cosas. Podemos ver que aquí se habla del olivo, del árbol del olivo, como el fruto del olivo, que sería el aceite del olivo, tendría como uso, o Dios creó este árbol de olivo para que representara el honor dado por Dios y asimismo a los hombres también. Entonces, cuando nos habla aquí de la honra, que la palabra en el hebreo se refiere al peso que tiene una persona o la presencia de Dios y por tanto la autoridad que tiene Dios mismo y que es impartida a través de los hombres. Así que aquí vemos que la unción se refiere a poner sobre los hombres este aceite, poner sobre los hombres este aceite que representa la honra de Dios, la grandeza de Dios, la autoridad de Dios. Así que
esta unción nos habla o indica la autoridad dada de parte de Dios a los hombres que Él ha escogido para que puedan servirle y cumplir con el propósito y el trabajo que Dios les ha asignado. Así que podemos identificar la unción como precisamente la presencia y el poder del Espíritu Santo viniendo sobre la carne, sobre el hombre, sobre su condición humana para capacitarle de una manera sobrenatural de parte de Dios. Esta unción habla de una autoridad y un honor que Dios está entregando a través del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. De esta manera, en esta parte final de su carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe acerca de lo que la manera en que Dios hace que nuestra vida sea transformada cuando nosotros vivimos en su presencia y en su poder. Dice que aquí son tres aspectos porque nos está hablando tanto de Jesucristo como el Hijo de Dios, nos está hablando de Dios como el Padre y del Espíritu Santo. Así que nos está diciendo que Dios se manifiesta a través del amor del Padre, de la gracia del Señor Jesucristo y de la comunión del Espíritu Santo. Así que nos está diciendo en primer lugar que todo comienza con el amor de Dios, el Padre. Es el amor de Dios, el Padre, el que es la fuente de donde proviene o de donde comienza todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace para bendecirnos y para transformar nuestra vida comienza en el amor de Dios, en el amor del Padre. El amor de Dios que es un amor incondicional, un amor que no depende de nuestras virtudes o cualidades o de lo que nosotros hacemos. Este amor de Dios, del hebreo, la palabra griega ágape, se refiere a un amor incondicional, un amor que no depende de lo que otros hagan o digan, sino es un amor que proviene de Dios mismo y que consiste en amarnos de una manera incondicional. Es decir, no depende de nosotros, sino de Dios que ha elegido y escogido amarnos. Así que después dice la gracia del Señor Jesucristo, es decir, el amor de Dios, de donde viene toda buena dádiva y todo don perfecto, todo el bien y el bienestar proviene del amor de Dios, comienza y se origina en el amor de Dios, llega hasta nosotros por medio del Señor Jesucristo. Por esa razón el Señor Jesús decía ahí en Juan capítulo 14, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Jesús decía que a través de Él es como nosotros podríamos llegar a conocer el amor de Dios el Padre. Así que Jesucristo, a través de Jesucristo, de lo que Él hizo como el camino, la verdad y la vida, lo que Él hizo a través de su sacrificio, muerte y resurrección, es que nosotros podemos recibir el amor de Dios. A través de Jesucristo, dice Romanos también en el capítulo 8, verso 31 y 32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ese es el amor de Dios el Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no rehusó, dice, entregar a su propio Hijo. Está hablando del amor de Dios y cuando dice, el que no rehusó entregar a su propio Hijo, ya nos está hablando de la gracia. Porque dice el que no rehusó entregar a su propio Hijo, está hablando de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Está hablando de lo que Él hizo en esa cruz. El que no rehusó entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, a través de Jesucristo nos ha sido dado el amor de Dios y todo está hecho por medio de Jesús para que nosotros tengamos salvación. La palabra salvación se traduce de la palabra griega sotería y soterión y se refiere la salvación al poder de Dios a través de Jesucristo para sanar, para perdonarnos, para hacernos vivir con abundancia. La palabra soterión y sotería de salvación se traduce como salida, rescate, liberación, libertad. Así que a través de Jesucristo nos ha sido dada la salvación y es por la gracia de Jesucristo. La palabra gracia, como sabemos, se traduce de la palabra griega charis, que se refiere a la alegría, al deleite y al placer que produce un regalo.
quiere decir que a través de Jesucristo se produce el placer, el deleite y la alegría de recibir sanidad, abundancia, el perdón de Dios, rescate, salida, liberación. Así que podemos ver entonces que no solamente necesitamos el amor de Dios para que seamos bendecidos y nuestra vida sea transformada, pero primero todo comienza con el amor de Dios. Ahora también necesitamos la gracia, porque a través del Señor Jesucristo nos han sido dadas todas las cosas, para que a través del poder de Dios se manifieste todo el bien y toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo entonces nos dice que consiste en que el Espíritu Santo hace realidad la gracia de Dios que proviene del amor del Padre. La gracia del Señor Jesucristo que proviene del amor de Dios se hace realidad a través de la comunión con el Espíritu Santo. Así que la comunión del Espíritu Santo se refiere a una unión a través de la cual nosotros tenemos la habilidad y vamos a recibir una capacidad para poder hacer realidad y disfrutar de la gracia del Señor Jesucristo. Esta es la oración del apóstol Pablo para la iglesia y para la iglesia de Corinto. Es decir, nos está diciendo que lo que nosotros necesitamos es la manifestación del amor de Dios, de la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo para que podamos vivir y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que la unción se refiere, por tanto, al trabajo y a la obra del Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos hacer realidad todo lo que Dios ya nos ha dado. Aquí vemos entonces cómo ocurrió en el ministerio del Señor Jesús. Hechos 10:38 nos dice lo siguiente: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Observa que se refiere al Hijo de Dios como Jesús de Nazaret. Nos está hablando de Jesús como un hombre que parece ordinario, común, pero que a través del Espíritu Santo, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios en su condición humana, necesitaba el poder del Espíritu Santo para poder hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Así que nos dice que Jesús aquí fue ungido no con ese aceite que se utilizaba antes en el Antiguo Testamento. Dice que él fue ungido con el Espíritu Santo. Así que esto nos indica que ese aceite que provenía del olivo representa al Espíritu Santo. En realidad, ese aceite es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios ordenó a Moisés preparar el aceite de la unción santa, como le llama el Antiguo Testamento, es decir, un aceite que iba a separar a las personas, a los hombres, y los iba a consagrar para que tuvieran un uso exclusivo de parte de Dios. Los hombres tendrían un uso exclusivo de parte de Dios. En eso consistía la unción santa, una unción que separa un aceite que consagra o que dedica la vida de un hombre para servir al propósito de Dios. Este aceite era preparado con 3 ingredientes. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 30, verso 23 y 25, cómo este aceite era preparado con especies finas. Nos habla de la mirra, nos habla de la canela, del cálamo y de la acacia. Así que Dios dio instrucciones precisas del aceite que sería utilizado para ungir el tabernáculo en el desierto, así como al sumo sacerdote. Nos dice entonces que se utilizarían estas especies finas y que con ello Moisés tendría que hacer un aceite, es decir, esas especies tendrían que ser procesadas hasta producir un aceite que sería llamado la santa unción y que por tanto Dios le llamó un ungüento superior, un ungüento, un aceite superior. Dice, según el arte del perfumador, así será. Así que se trataba de un aceite superior, hablando de las virtudes y cualidades que tendría, que no sería un aceite ordinario. Y por ello es que estas especies tendrían un significado profético. La mirra representa el sufrimiento, habla de sufrimiento, era una hierba de aroma agradable, pero de sabor amargo. Entonces, la amargura de la mirra nos habla del sufrimiento del Señor Jesucristo. Él fue ungido, él fue más bien, se iban a poner especies de mirra sobre él,
porque era una especie que se utilizaba entre los judíos y el pueblo de Israel para preparar el cuerpo de sus muertos o preservar el cuerpo de los muertos. Así que por esa razón es extraño que cuando Jesús nació, aquellos magos de Oriente se presentaron ante él y le llevaron mirra. Esto quiere decir que ellos habían entendido que ese bebé que había nacido en realidad se trataba del rey prometido a Israel que sufriría, porque dice que él sería un siervo sufriente. Entonces había sido profetizado que este rey prometido sufriría antes de ser exaltado para gobernar sobre todas las naciones y sobre toda la tierra, y que su reino no tendría fin, pero tendría que ser utilizada la mirra, lo cual habla de su sufrimiento y de su sacrificio y muerte en la cruz del Calvario. Así que este aceite nos representa, por tanto, lo que Jesús tuvo que hacer al morir en la cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar de la unción, de la presencia y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Por esa razón, Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, cuando Jesús dice que por 40 días dio instrucciones acerca del reino a sus discípulos, a su grupo, a sus discípulos, a su grupo apostólico, y nos dice que Jesús les declaró que ellos recibirían la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Esta promesa, de la cual habían oído a través de Jesús, consistiría en que una vez que Jesús fuera a morir esa cruz y resucitara, Jesús iba a abrir los cielos a través de su sacrificio, su muerte y resurrección, abriría los cielos que estuvieron cerrados por causa del pecado y la maldad del hombre. A través de su sacrificio que Jesús hizo justicia, reconcilió al hombre con Dios, quitó la barrera y nos unió al amor del Padre. Así que Jesús, por tanto, abrió los cielos, hizo posible que el Espíritu Santo pudiera venir. El Espíritu Santo es la presencia gloriosa de Dios viniendo a los hombres. Antes el Espíritu no podía venir a todos, sino solo sobre aquellos que Dios había escogido a través del ungimiento o de la unción santa. Ahora, después de que Jesús murió, los cielos se abrieron de par en par y la presencia y la gloria de Dios podía venir ahora sobre toda carne. Por eso el Señor dijo que su Espíritu Santo vendría sobre toda carne. En el profeta Joel dice que el Espíritu Santo, como también lo confirmó el apóstol Pedro cuando predica en Hechos capítulo 2, dando cumplimiento a lo que estaba escrito en el libro del profeta Joel cuando dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que nos estaba diciendo entonces que una vez que Jesús en los postreros días fuera esa cruz y resucitara, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Ese es el maravilloso significado que tuvo la vida, muerte y resurrección de Jesús. Abrió los cielos y ahora el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Pero antes de eso, primeramente él sería ungido con el Espíritu Santo, lo cual quiere decir que Jesús vivió como cualquier hombre. Él tendría que vivir la vida de un hombre ordinario y común, porque él iba a morir en esa cruz representando al hombre para ser juzgado por causa de los pecados de toda la humanidad. Así que aquí Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Por eso el Señor Jesús le declaró a los discípulos: serán bautizados con el Espíritu Santo. En el verso 5, Hechos 1:5, les dijo que serían bautizados y que recibirían poder. Hechos 1:8, y serían testigos, porque les dijo el Señor: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Así que esto nos habla de la unción. El Espíritu Santo viene sobre la carne humana, sobre nuestra debilidad y fragilidad humana, y Él nos capacita a través de su poder sobrenatural. Así que la unción es el Espíritu Santo viniendo sobre mí. Se refiere a mi carne, a mi cuerpo, se refiere a mi condición humana, viene sobre de mí como una vestidura.
Así que podemos identificar que Jesús vino como un hombre, pero también estuvo bajo la unción del Espíritu Santo, lo cual le daba él tenía una vestidura humana porque él era hombre, pero también tuvo una vestidura de poder sobrenatural, una vestidura divina, Dios mismo sobre de él para capacitarlo. Esto fue hecho así para que de la misma manera que el Señor Jesús, así como él fue ungido, cuando él resucitó y fue al Padre, hizo posible que ahora también aquellos que creen en él sean ungidos, de la misma manera que él fue ungido con el Espíritu Santo. Por eso el Señor declaró a sus discípulos: recibirán poder. Quédense, no se vayan de Jerusalén, quédense, porque aquí en Jerusalén, el lugar donde fue rechazado Jesús y fue llevado a la cruz, ahí en ese lugar que parecía un lugar imposible para comenzar o para continuar lo que Jesús había hecho, sería precisamente el lugar donde comenzaría todo el inicio de la iglesia, al ser estos discípulos y apóstoles ungidos con el Espíritu Santo. Recibirán poder. Y de la misma manera, esto fue hecho para todos nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Así que aquí podemos ver que nos habla de esta unción que representa en realidad el Espíritu Santo y el poder sobrenatural del Espíritu. Y dice: y cómo anduvo Jesús de Nazaret haciendo bienes. Así que podemos ver que los milagros, las sanidades que Jesús hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. Por esa razón es que Jesús no hizo nada antes de ser manifestado a Israel, sino hasta que fue dado a conocer él, cuando él se bautiza en el Jordán por Juan, y los cielos se abren y una voz se oye, y es la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Aquí comienza el ministerio de Jesús. Él no había hecho nada milagroso antes, sino hasta que el Espíritu Santo lo ungió. Dice que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, sino fue la forma visible en la que se dio como el Espíritu descendió sobre Jesús. También el Espíritu Santo es el fuego del cielo, es el viento de Dios. El Espíritu Santo es representado a lo largo de la Biblia de muchas maneras. En este caso, vemos entonces que Jesús, al ser ungido, pudo andar, dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que Dios estaba con él porque el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, así como se vio que una paloma se posó sobre él. De la misma manera, Dios, que es el Espíritu Santo, estaba con él y estaba sobre de él para capacitarlo a fin de que él pudiera cumplir con su ministerio, que consistía en revelar a Dios, la grandeza de Dios y el poder de Dios, haciendo sanidades y milagros. Muy bien, Jesús mismo confirmó y declaró esto cuando dice la Biblia en Lucas 4:18 que leyó el libro del profeta Isaías, donde se anunciaba que este rey prometido, este ungido, este rey, este Masaya o Mesías o Cristo, este rey prometido, tendría la autoridad de Dios para poder atraer justicia y bendición a su pueblo. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto fue lo que leyó el Señor Jesús en la sinagoga, en el libro del profeta Isaías. Jesús estaba anunciando que esto se había cumplido delante de los ojos de los judíos en esa sinagoga y en el pueblo de Israel. Él leyó esto. En realidad, esto estaba escrito por causa del Señor Jesús. Y él lo leyó para darle cumplimiento. Y se los dijo: delante de ustedes se ha cumplido todo lo que está dicho acerca en el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hablando de una investidura. El Señor estaba siendo investido con poder sobrenatural. El Espíritu mismo estaba con él y estaba sobre él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él fue ungido para predicar el reino, para anunciar el reino y para enseñar el reino. Él estaba dando buenas nuevas a los pobres, ungido por el Espíritu Santo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así que a través de esta unción viene una sanidad a los corazones heridos, a los que han sido heridos
o han sufrido ofensas personales, esta unción a través del Señor Jesucristo venía sanando a los quebrantados de corazón, personas que estaban sufriendo debido a lo que habían vivido en relaciones familiares, personales, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que aquí nos dice cómo el Señor Jesús venía abriendo cárceles, poniendo en libertad a los que estaban presos, hablando de todo aquello que puede hacer que nosotros estemos atados, incapacitados para poder vivir, disfrutar de lo que Dios nos ha dado. El Señor vino a romper esas ataduras, a abrir las cárceles a los que estaban presos emocionalmente por causa de la tristeza, la depresión, la amargura, el resentimiento, el menosprecio, aquellos que estaban presos por todo lo que habían vivido durante su vida. Dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que aquí nos dice la Escritura cómo la unción, cuando el Señor Jesús fue ungido y luego a través del Señor Jesucristo su iglesia recibe una unción. La iglesia recibe una unción y la iglesia también recibe o le es impartida esta unción a través del Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote que dice que ora por nosotros. Lo que él hace es hacer que venga esta unción sobre nuestra vida. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Así que vemos que aquí, que el Espíritu Santo al venir sobre una persona, sobre un hombre, así como lo hizo sobre el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es Dios mismo y por tanto tiene autoridad y poder para quitar las cargas y por tanto romper todo yugo del cuello. Porque cuando nos habla de un yugo en la cerviz, nos está hablando de todo aquello que puede estar oprimiendo nuestra vida y todo aquello que puede estar sobre nuestra cabeza, gobernándonos para causarnos daño. Por eso dice que él venía sanando a todos los oprimidos por el diablo. Así que esta unción del Espíritu Santo nos da la habilidad y la autoridad para traer libertad a aquellos que están cautivos, sufriendo por toda clase de opresiones que vienen a través del diablo. El diablo trae opresión emocional, el diablo trae amargura, rencor, resentimiento. El diablo hace que las personas estén sufriendo debido a ofensas personales o heridas emocionales. El diablo habla de esa forma y trae un yugo, haciendo que las personas se sientan menospreciadas, que vivan con baja autoestima, que sientan depresión y ansiedad. Esas son opresiones que vienen a través del diablo, pensamientos, que las personas no tienen control de esos pensamientos destructivos y tóxicos. Pero entonces el Espíritu Santo hace que se pudre el yugo y que se rompa y las personas queden libres de toda esa obra de tinieblas, de toda esa obra del diablo. Muy bien, así que aquí podemos ver en Romanos 11:17 cómo la Escritura nos habla que hemos sido injertados nosotros al olivo. Nos está hablando de lo que hizo el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Una vez que Él murió y resucitó, ya mostramos cómo Él abrió los cielos para que Dios mismo pueda venir a nuestra vida y sobre nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Romanos 11:17 dice cuando está hablando de la elección del pueblo de Israel y está diciendo cómo a pesar de que el pueblo de Israel rechazó al su Mesías, rechazó al Señor Jesús, todavía el pueblo de Israel no ha perdido
las promesas ni el llamado que Dios tiene. Dios se encargará de que finalmente los judíos que rechazaron a Jesús, finalmente Dios de ahí va a sacar un remanente, va a tomar de ahí o va a llevar de ahí a un remanente en Israel de judíos que finalmente van a reconocer a Jesús como el Mesías. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia de más de 2000 años después de que Jesús fue al Padre. Judíos de todo el mundo, de todas las generaciones, forman parte de ese remanente. Dice Romanos 11:17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, se está refiriendo a la incredulidad de Israel, y tú, refiriéndose a los que no somos judíos, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. Así que nos dice que debido a la incredulidad de Israel, ahora nosotros, su iglesia, venimos a ser esa rama injertada. Éramos un olivo silvestre, pero finalmente el Señor nos tomó, aunque no éramos judíos, y nos colocó en el olivo original para que nosotros seamos participantes de la raíz, dice, y de la rica savia del olivo. Así que aquí nos está hablando de la manera en que también Dios ha hecho que nosotros tengamos nosotros participación y por tanto de esta unción del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Muy bien, así que bien, a través de este estudio estamos viendo entonces el propósito de esta unción es que nosotros podamos cumplir nuestro llamado, que a través de nosotros se manifieste el poder sobrenatural de Dios al venir la unción sobre nosotros. Esta es la segunda dimensión del poder sobrenatural. Dice la palabra que nosotros hemos sido ya ungidos. Primera de Juan 2:20 dice que tenemos la unción del Santo y que por ello conocemos todas las cosas. Está hablando Primera de Juan 2 de los anticristos. Está hablando de cómo se levantarán hombres que vendrán en contra de Cristo. Por eso es el anticristo. No solo es un anticristo, sino habla de los anticristos, de todos aquellos que se han levantado en contra de Cristo y por tanto en contra de esta unción. Dice la palabra que nosotros tenemos la unción para no ser engañados por estos anticristos y dice que tenemos la unción del Santo. Ya está sobre nosotros el Espíritu Santo. Por eso, cuando una persona recibe a Cristo, nosotros oramos para que de inmediato toda persona debe o necesita ser bautizada con el Espíritu Santo. Esto se refiere a ser sumergido y que no solo nació de nuevo y tiene al Espíritu Santo dentro de sí, de su corazón, sino que ahora el Espíritu también está sobre ti. Así que hay un río dentro de ti en el cual has sido sumergido, que es la presencia del Espíritu Santo, la vida de Dios mismo dentro de ti, su naturaleza, pero también está sobre de ti para darte la capacidad de vivir la vida nueva y abundante. Todo aquel que ha llegado a Cristo necesita no solo haber nacido de nuevo, sino estar bajo esta unción, la presencia y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso Primera de Juan 2:20 declara, ustedes tienen ya la unción del Santo. Nosotros tenemos que a través de la imposición de manos es necesario orar por las personas para que reciban al Espíritu Santo. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos cómo esto era algo que ocurría frecuentemente. Dice la palabra cómo ponían las manos sobre las personas para que recibieran al Espíritu Santo. Porque esto es indispensable en la vida espiritual, en la vida cristiana, es necesario. Hechos 8:18 nos dice cómo a través de Pedro y de Juan, al imponer las manos sobre los recién convertidos, los que habían nacido de nuevo en Samaria, oraron por ellos. Hechos 8:18 dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo. Así que de esta manera es como se les impartía o ellos recibían la unción al poner sobre ellos las manos. Así que esto es algo que vemos que a través de la imposición de manos se imparte, y es que nosotros oramos frecuentemente de esta manera al imponer nuestras manos sobre la iglesia para que tú puedas recibir de esta forma una transferencia. Es decir, al poner nuestras manos, lo que estamos haciendo es
que estamos bendiciéndote y de esta manera al poner nuestras manos estamos haciendo que la presencia de Dios y el poder de Dios venga sobre ti. Por eso en Romanos 1, 11 y 12 el apóstol Pablo decía, pues deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Así que el Señor nos ha ungido, Él nos ha dado dones espirituales y nosotros tenemos que identificar esa unción que Él nos ha dado para un propósito específico. Aquí el apóstol Pablo habla de cómo la iglesia es un lugar donde no solo uno o algunas personas están ungidas. Todos nosotros, la iglesia, hemos sido ya ungidos por el Señor. Ahora se trata de que identifiquemos esa unción en tu vida, que tú la identifiques y que por tanto nosotros reconozcamos esa cobertura que tú tienes o esa vestidura que tú tienes, que también se le llama manto, ¿verdad? A la presencia y el poder del Espíritu Santo, porque es una vestidura es como tener una capa sobre de ti, una vestidura. Entonces lo que nosotros necesitamos es identificar esa unción en tu vida, reconocerla, recibirla, honrarla y por tanto, para que tú puedas también activarte a través de la unción en el poder sobrenatural. La palabra nos dice cómo hay una unción para toda la iglesia. En Marcos capítulo 16, verso 16 nos dice que el Señor Jesucristo declaró, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Así que está diciendo el Señor Jesucristo que esto ocurrirá por causa de la unción. El Espíritu Santo viene sobre ti, viene sobre la iglesia, para que todos como un cuerpo, los miembros los unos de los otros, podamos a través de esta unción, como un equipo poderoso, como un cuerpo, ser y Cristo nuestra cabeza, poder manifestar y hacer visible al Señor Jesucristo en este mundo que no le puede ver ni le conoce. Así que dijo el Señor Jesús, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Así que estamos viendo que todos pueden orar y hay personas que tienen una habilidad particular para sanidades, porque en Corintios 12 nos dice que hay dones de sanidades. Entonces, la Biblia nos habla de 12 dones o regalos o superpoderes espirituales. Todos los que han creído han recibido por lo menos un don. Dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Así que el Espíritu Santo ha repartido en cada persona de su iglesia, ha repartido dones espirituales, porque a través de esos dones espirituales es como el Espíritu Santo trae una unción, es decir, Él está sobre de ti para que tú puedas operar de acuerdo a ese poder sobrenatural. No eres tú, pero es a través de ti que el Espíritu va a actuar y va a operar. Por eso habla de dones de sanidades o don de sanidades. Está diciendo que hay personas que tienen una unción para orar por determinados trastornos de salud. Muchas veces personas que fueron sanadas por el poder sobrenatural obtienen la fe sobre de ese trastorno específico que fueron sanados. El Espíritu Santo, después de que te sana, muchas veces te capacita en la forma en que tú fuiste sanado para que tú puedas también orar por otros y pueden ser sanados al tú haber recibido sanidad a través del poder de Dios. Así que vemos que la imposición de manos es la forma a través de la cual se transfiere también esta unción. Por eso el apóstol Pablo decía él y escribía con su deseo de ir a Roma y de estar con la iglesia en Roma, de comunicar algún don. Comunicar se refiere a eso, transferir, colocar en alguien esta unción y este poder, y dice para que seamos todos, decía él, mutuamente confortados. O sea, el apóstol Pablo no solamente era usado por el Espíritu para impartir, para transferir el poder de Dios a través de la unción, sino él mismo podía recibir a través de otros, por los dones que otros tenían, también de la misma manera ser bendecido y edificado. Él escribe a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, que estaba pastoreando apostólicamente. Le dice en 1 de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos
del presbiterio. Así que aquí vemos que cuando hay una imposición de manos de un consejo de ancianos en la iglesia, dice que las personas reciben, en este caso nosotros, que somos los pastores como matrimonio, Erika y yo, somos los pastores, somos los ancianos de la iglesia, los que cuando imponemos nuestras manos, lo que hacemos aquí es hacer que los dones sean impartidos o confirmados a la vida de los creyentes, porque ya vimos que el Espíritu reparte como quiere, es el Espíritu quien da los dones. Entonces lo que hacemos al imponer nuestras manos y muchas veces ahí recibimos palabra, lo que sucede es que los creyentes reciben dones o confirman los dones que tienen. Le escribía el apóstol Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo había puesto sus manos sobre Timoteo en su cabeza para impartir, decía él, el don de Dios. Y le aconsejaba: avive el fuego. Entonces lo que puede pasar a veces es que cuando no se ejercitan los dones, desde luego se apaga el poder de Dios. Todo lo que necesitas tú es avivar ese fuego del Espíritu Santo para que tú te actives. Y es lo que vamos a hacer ahora en la iglesia. Vamos a estar a través de este discipulado que ha sido capacitado y que estamos impartiendo. A través de este discipulado estaremos ministrando a la iglesia a través de los dones que tú has recibido. Y hemos visto cómo Dios nos da a todos la habilidad de profetizar. Cualquier persona puede profetizar o puede recibir, oír de Dios una palabra para dar a alguien o impartir a alguien una bendición. Hay personas que en particular tienen el don de profecía, lo cual quiere decir que ya Dios te ha ungido con esa habilidad para oír de Dios y dar una palabra, pero no quiere decir que solamente los que tienen don de profecía puedan profetizar. También el Señor dice en Corintios 12 que hay operaciones, y eso se refiere que toda la iglesia puede operar en algún momento profetizando, no porque tenga un don, sino cualquiera puede recibir o oír de Dios y poder profetizar. Así que aquí nos habla la palabra de la importancia que tiene la imposición de manos para transferir, para impartir esa vestidura, y necesitamos también ser muy cuidadosos de lo que la palabra nos dice que puede ocurrir cuando nosotros no tenemos entendimiento o por ignorancia estamos nosotros entrando en un conflicto con los ungidos, como diría la palabra. Y vamos a verlo en la escritura. Y vamos a considerar lo que nos dice el libro de Números, capítulo 12, cuando nos dice el conflicto que ocurrió cuando los hermanos de Moisés, debido a su familiaridad y a su cercanía con él, entraron en un conflicto con él. Aquí vamos a verlo en el libro de Números. Lo que podríamos decir, la cercanía, la familiaridad, puede hacer que haya personas que se confundan. Le pasó al Señor Jesucristo mismo. Vamos a comenzar considerando aquí lo que pasó con el Señor Jesús en Nazaret, lo que nos dice Marcos capítulo 6, y tú verás aquí cómo ellos rechazaron, cómo el pueblo de Nazaret rechazó a Jesús y por tanto hubo un grave problema de incredulidad. Esto nos habla de lo delicado, de lo grave que puede ser cuando hay personas, cuando los líderes espirituales, como en nuestro caso como pastores, y personas autorizadas en el ministerio, pues cuando hay rechazo hacia nosotros como líderes espirituales, cuando hay murmuración, cuando hay juicio en contra nuestra, esto va a traer consecuencias. Esto fue lo que pasó en Nazaret. Dice: salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Observa lo que dice que se admiraban, que estaban sorprendidos, pero no bien, sino mal. Estaban sorprendidos de una forma negativa porque dice que lo estaban menospreciando. Se admiraban en el sentido de que decían: ¿y este de dónde tiene estas cosas? Ve cómo era la expresión este. Era una forma de menospreciar al Señor Jesús.
La razón de eso, de ello, es que Jesús había venido, dice, a su tierra, que en realidad es la ciudad o el pueblo donde él se crió, no donde nació. Jesús no nació en Nazaret. Por eso la Biblia dice que le llamaban Nazareno, porque la gente tenía la creencia de que él había nacido en Nazaret, porque lo habían visto desde niño en Nazaret, pero la realidad es que él no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén, porque había sido profetizado que el futuro Mesías o Rey de Israel o Cristo nacería en un lugar llamado Belén, la ciudad de David, el lugar donde David, el rey David había nacido. Él había nacido en Belén. Y Dios le había profetizado que de su descendencia Dios levantaría a un rey que tendría un reino que no tendría fin. Así que David, por tanto, su descendencia, y por eso la Biblia identifica a Jesús como hijo de David, refiriéndose a que él era ese rey que Dios había prometido que vendría a través del rey David. Entonces Jesús en realidad nació en Belén, pero era conocido como Nazareno porque la gente pensaba que él era o había nacido en Nazaret, porque ahí vivió toda su vida hasta la vida adulta. Por eso dice que vino a su tierra, pero en realidad él se refiere al lugar donde él se crió. Así que la gente de Nazaret le conocía humanamente. No le conocía por quien realmente era, sino le conocían humanamente, lo habían visto crecer desde niño hasta ser adulto, y por eso cuando le vieron presentarse como el Mesías, como el Cristo, lo rechazaron, porque ahí dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Cómo es posible que Jesús, casi, cómo, de dónde Chucho tiene esta sabiduría, así con ese menosprecio? Te puedo asegurar que si pudieran decirle de esa forma, le dirían Chucho o Chuy. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? En vez de ellos reconocerle por los milagros, más bien estaban ellos pues menospreciándole. Y decía, ¿cómo es posible que Chucho pueda hacer esto si nosotros lo conocemos de toda la vida, hombre? Y aquí dice, ¿no es este el carpintero? O sea, quiere decir que Jesús, durante de joven y su vida adulta, era conocido como un carpintero en Nazaret, hijo de María. Ahí podemos ver cómo lo conocían desde su juventud, desde niño, toda su juventud y su vida adulta. Lo conocían como alguien ordinario. Jesús había vivido todo ese tiempo como cualquier persona, sin sobresalir y sin hacerse notar ni darse a conocer, porque eso ocurriría hasta que Dios le señaló el tiempo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Así que podemos ver que de esta forma la Biblia identifica que después de que Jesús, cuando Jesús comenzó su ministerio, nos muestra aquí que el pueblo de Nazaret conocía a la familia, y como podemos ver, José no es mencionado. Algunos comentaristas dicen que no es mencionado porque algo ha de haber sucedido. Probablemente José ya había fallecido cuando Jesús comenzó su ministerio como el Mesías. Así que por eso José no es mencionado, como pueden ver, sino dicen que es hijo de María. Dice, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Después de que Jesús nació, María y José tuvieron más hijos. Sabemos que Jesús no era hijo natural, claro que era adoptivo de José, porque sabemos que María concibió del Espíritu Santo. Pero después de que Jesús nació, María y José tuvieron hijos, y tuvieron 4 hombres: Jacobo, José, Judas y Simón. Aquí vemos que Jesús tenía hermanos carnales. Incluso ellos no creían en él, claro, porque lo habían conocido en la carne, humanamente. No lo habían conocido a través de una revelación del Padre. Así que dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Así que Jesús también tuvo hermanas. No solo hermanos, sino hermanas. Y ahí dice, se escandalizaban de él, estaban ofendidos, diciendo, ¿cómo este que conocemos de toda la vida, este Jesús, de dónde él dice o de dónde él tiene estos milagros y esta sabiduría? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Él estaba siendo menospreciado, no creían.
Y no pudo hacer, dice allí, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Así que dice que Jesús lo que hizo es comenzar a enseñar para que ellos pudieran reconocerle e identificarle como el Mesías prometido a Israel. Pero dice que había incredulidad porque había un rechazo hacia Jesús. Así que había un rechazo hacia Jesús y por tanto eso pasa cuando las personas empiezan a entrar en lucha con los líderes espirituales, con nosotros como pastores, y las personas entran en conflicto y comienzan a cuestionar, en realidad no es a nosotros en lo personal, sino es a la unción que está sobre nosotros la que empiezan a rechazar. Por esa razón es que esto es muy, muy delicado y por esa razón el Señor precisamente decía, hablando de esto, el Señor hablaba en Mateo capítulo 10, verso 41, y vamos a verlo también aquí, cómo el Señor habló de esta manera del peligro de rechazar la unción al rechazar a los siervos de Dios que estaban bajo la unción del Espíritu Santo. Él decía, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió, le decía a sus discípulos y a su grupo de apóstoles. Entonces aquí vemos un principio, así como el Señor Jesús les dijo que todos los que le rechazaran a ellos acabarían rechazándole a él y al que le había enviado. Esto aplica en cualquier caso para los siervos de Dios. Por eso dice, el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá igual premio que el profeta, habrá una recompensa. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio o recompensa que el justo. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Así que dice que aún los más pequeños también están bajo una unción. Y cualquier persona, un nuevo creyente, a través de él, Dios se puede manifestar. Y cualquiera que haga algo bueno o rechace a cualquiera de nosotros, está rechazando a la unción, no solo a nosotros como siervos de Dios, sino a cualquier persona que Dios ha ungido en el cuerpo, como parte de la iglesia, le ha ungido para que a través de ti Dios bendiga a la iglesia y bendiga a otros. Esto va a traer un problema de incredulidad. No podrá nadie recibir de nosotros como pastores, ni de las personas que están ungidas, que Dios ha ungido y que a través de ellos Dios puede orar por ti para que recibas profecía o seas sanado o recibas alguna bendición de parte de Dios. Si tú tienes un rechazo, si tú menosprecias a personas en la iglesia porque consideras que no tienen autoridad como para bendecirte, tú estás en realidad manifestando un problema de incredulidad. Más y con mayor razón cuando se trata de siervos de Dios, de los 5 ministerios. Cuando el Señor se refiere a los 5 ministerios, es muy delicado entrar en conflicto porque dice en el libro de los Efesios que el Señor constituyó, dice, 5 ministerios y habla de apóstoles, profetas, habla de evangelistas, pastores y maestros. Está hablando de los 5 ministerios. Dice que Dios los ha ungido y los ha puesto como dones o regalos a la iglesia para que la iglesia sea capacitada para el trabajo del ministerio. Es que a través de nosotros como siervos de Dios, Dios está activando a la iglesia. No somos nosotros los pastores o los 5 ministerios los únicos que vamos a ministrar en la iglesia. Toda la iglesia tiene un llamado a ministrar y nuestro trabajo como parte del ministerio quíntuple o de estos 5 ministerios es activar y capacitar a la iglesia para que la iglesia como un cuerpo, como un equipo pueda a través de cada persona como miembro del cuerpo ministrar y a través de ti toda la iglesia también sea bendecida. Por esas razones que finalmente vemos aquí la grave consecuencia que tuvo que los hermanos de Aarón lo rechazaran y lo murmuraran en contra de él. Dice aquí, en Números capítulo 12, verso 1, y Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar por él a causa de ella. O sea, no les pareció que Moisés tomara a una mujer cusita que era en realidad egipcia
El pueblo de Cus representa o era el nombre que entonces se le daba al actual Egipto. Se trataba de una mujer egipcia. Los comentaristas dicen que probablemente era una mujer incluso de tez morena. Dice que Miriam y Aarón empezaron a murmurar por causa de Moisés, que había tomado por esposa a una mujer cusita. Y decían, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? Entonces aquí vemos que ellos le menosprecian. Y le menosprecian probablemente pensando, pues, ¿por qué tomó una mujer cusita y no una mujer del pueblo de Israel? Esto es algo interesante porque nos está diciendo que cuando la unción está sobre un siervo de Dios, la unción no viene por causa de sus virtudes, de sus cualidades, ni de su propia santidad, porque es Dios a través de la unción quien nos hace santos y por tanto competentes para ministrar. Qué interesante, como al parecer los hermanos consideraron o estaban murmurando diciendo es que Moisés cometió un error, está haciendo algo incorrecto. Entonces, ¿cómo Moisés puede ahora ser el único que tenga autoridad de parte de Dios para ministrar o para hablar de parte de Dios? Decían, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? Ellos también estaban profetizando de parte de Dios, Miriam y Aarón. Entonces llegó un momento en que cuando vieron un error en Aarón o consideraron que Aarón no estaba con Moisés, cuando Aarón y Miriam consideraron que no estaba haciendo Moisés algo correcto y comenzaron a juzgarlo por su comportamiento, empezaron a murmurar y por tanto a menospreciar y a rechazarlo. Entonces dice, ¿no ha hablado también por medio de nosotros? O sea, se pusieron al mismo nivel que Moisés. Lo estaban menospreciando y ellos se estaban levantando a su nivel y diciendo, él es como nosotros, él no tiene nada especial. Ese es el error que muchos cometen. Así es, los siervos de Dios no tenemos nada especial. La verdad es que predicamos, enseñamos y ministramos no porque tengamos virtudes o cualidades, sino porque es la unción que está sobre nosotros la que está operando. Así que cuando las personas nos empiezan a ver como a Jesús humanamente, o nos idealizan, o nos ponen como el super pastor, y un día ven algo en nuestra vida que no está bien o que está mal, es entonces que las personas se confunden y empiezan a menospreciar el ministerio, a los líderes espirituales, nos menosprecian como siervos de Dios y entran en un grave problema de murmuración. Dice, y el Señor oyó sus murmuraciones. Así que cuando alguien se atreve a criticar, a juzgar, a hablar, murmurando, expresándose mal de un siervo de Dios, aunque parezca tener motivos como ocurrió aquí con Moisés, dice la palabra que el Señor está oyendo esas murmuraciones. Y dice que Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra, lo cual quiere decir que Moisés no se defendió, sino él estaba viviendo con una identidad como siervo de Dios. Los siervos de Dios estamos llamados a vivir con identidad. Los siervos de Dios sabemos que nosotros no es por nosotros, sino es que Dios a nosotros nos ha escogido. Quizás escogió al que menos debió haber escogido, pero así es Dios. Escoge, dice, a lo débil para avergonzar a lo que es fuerte, a lo que cree, a lo que no es, para avergonzar a lo que cree ser algo en este mundo. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam o a María, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Fíjate qué interesante, ¿no? El Señor les dijo, les habló y como lo estaban oyendo, todos lo oyeron y lo oían. O sea, no es por una habilidad, no es el tener un don de profecía o de ciencia lo que te pone por encima de los demás. En realidad esos dones son dados para que tú bendigas a otros, no para que te promuevas y te exaltes. Así que quiero que entiendan en este discipulado que cuando nosotros honramos y reconocemos a algunos de ustedes por esto, no es para que tú te exaltes y te sientas superior a los demás, sino lo que estamos haciendo es dar gracias a Dios por tu vida y reconocer la unción que Dios ha puesto sobre ti. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a María o Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños.
pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es de mi confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. O sea que Moisés veía al Señor Jesús. Antes de que Jesús, claro está, viniera al mundo en forma de hombre, claro, Jesús como hijo de Dios se manifestaba y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, se le llama el ángel del Señor, que no era un ángel, porque la palabra ángel se refiere a un mensajero. Así que cuando hablaba del ángel del Señor, no es un ángel, como hay quien piensa eso de Jesús. No, él no era un ángel, pero era ángel, el ángel del Señor. Era el hijo del Dios, era el hijo de Dios y Dios mismo. Moisés veía al Señor Jesús, no al Padre, porque dice que a Dios nadie le ha visto nunca, pero a Jesús sí, sí como el hijo de Dios, digo, en algún momento tomó el nombre Jesús porque se hizo hombre y ese era su nombre, Jesús, Dios salva, Jehová salva, Yahvé salva o Yahweh salva, eso quiere decir Jesús, que se traduce al griego Josué. Entonces, Moisés veía al Hijo de Dios, a Dios mismo cara a cara. Y dice, él contempla la imagen del Señor, le dijo, esta voz, ¿cómo no tiene miedo de murmurar contra mi siervo? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tierra a Miriam, se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, era lepra. Entonces dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Así que podemos ver entonces que cuando esto ocurre en contra de los siervos de Dios, el Señor trae pues un juicio sobre la murmuración. Y por eso llega a suceder que cuando hay personas que se levantan en la iglesia y murmuran y empiezan a rechazar y a juzgar y a criticar o a hablar de los siervos de Dios, va a ocurrirles algo espiritualmente, una lepra, porque los leprosos eran separados del campamento. Algo pasa en la vida espiritual cuando hay creyentes que empiezan a actuar de esta manera y murmuran. Se empieza a sentir una separación, están separados, como que quedan aislados. Se siente algo muy extraño, pero eso es lo que ocurre, es un juicio de Dios viniendo, haciendo que la persona quede separada, como que algo pasa, que no les hablan, que ya no tienen ese acceso a otros, se siente una barrera y es porque Dios está evitando que la murmuración acabe por ensuciar a toda una congregación. Por eso es que los leprosos eran separados para que otros no se infectaran o se contagiaran, así como ocurrió con el COVID-19, ¿no? Que las personas tienen que ser aisladas para no contagiar. Pues esto es lo que Dios hace en el campamento, en la iglesia, cuando hay murmuración. Esto pasa, quizás por esa razón hay personas que se acaban yendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque finalmente acabaron sintiéndose leprosos. Esa lepra por causa de la murmuración finalmente los separa del cuerpo para no hacerle más daño al cuerpo. Dios, desde luego, estamos en la gracia y Dios, desde luego, que no trae un juicio así. Lo que está haciendo es una disciplina, pero que es el propósito que las personas se den cuenta de la lepra para que se arrepientan, recapaciten. Y como vimos aquí, Aarón se acerca pidiendo perdón por lo que ellos han hecho al murmurar. Y como puedes ver, aquí ya él está bajo una obra de convicción del Espíritu Santo. Aarón se arrepiente, pide perdón, que normalmente no pasa, porque normalmente la gente se va de la iglesia mal, se va murmurando en contra de siervos de Dios, y lo que pasa es que acabarán en una lepra, viviendo en una lepra, donde la gente incluso probablemente deje hasta de congregarse, porque Dios trae una disciplina, y lo que Él está haciendo es tratar con esas personas a fin de que recapaciten. Así que bueno, pues creo que es importante entender esto y muy delicado, y que no se trata de nosotros como siervos de Dios, sino se trata de principios, de una unción. Jesús dijo, no es a ustedes a quien rechazan, es a mí al que me envió, a quien están rechazando y en contra de quien se están levantando.
Así que bueno, pues es muy importante tener ese cuidado, no solamente con nosotros como siervos de Dios, sino entre nosotros como miembros de un cuerpo. Que tú no estés murmurando, criticando, rechazando a otros, cuando Dios te ha traído a cualquier persona para que sea una bendición para ti. Tú te puedes sorprender en la iglesia de que cualquier persona, aún los niños pueden bendecirnos, aún a través de los niños Dios puede hablar y manifestarse y hacer sanidades y milagros, porque no se trata, por cierto, de que un niño es inocente. Los niños no son inocentes, en los niños también hay maldad y hay pecado, pero es aún alguien tan frágil como un niño pequeño que Dios también se puede manifestar porque se trata de él, de la unción que está sobre cualquiera que es parte de su iglesia, de su pueblo, de su cuerpo. Así que bien, pues continuaremos entonces. Les amamos, Dios te bendiga.